La vieja estación despertó muy temprano, salió a recorrer el lugar y la soledad la embargó nuevamente. Regresó a la casa con el sol alto, hambrienta, buscó en su bolsa, aunque sabía de antemano que no encontraría nada de comida. De pronto, unos golpes en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Con mucho sigilo abrió apenas, pero se sorprendió al no encontrar a nadie. Se quedó de pie un rato, apoyada en el filo de la puerta, y pensó que tal vez le había parecido. Fue a cerrarla nuevamente cuando de pronto apareció una niña que tendría tal vez unos 7 u 8 años, que se arrojó a sus brazos emocionada. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Has vuelto a buscarme! ¡Yo sabía que ibas a volver! En sus manos la niña traía un trozo de pan que le entregó colgándose a su cuello. Quedó aturdida, sin comprender, y de nuevo la oscuridad de su mente, sin memoria, sin recuerdo y sin tiempos. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué la había llamado mamá? Confundida aún, tomó a la niña suavemente del brazo y la sacó del cuarto, cerrándole la puerta. Afuera, la pobrecita seguía llorando sin consuelo. La mujer que la acompañaba con una mirada triste y sin palabras la tomó de la mano y se alejaron de la vieja estación abandonada. Adentro del cuarto, Dominga, asustada y temblorosa, escuchaba el llanto de la criatura que sin quererlo se alejaba del lugar sin consuelo. Trató en vano de entender lo que había pasado. No recordaba nada, no sabía quién era, y en su desesperación por alejarse de allí, asustada, tomó sus pocos trapos, su bastón, y se lanzó nuevamente a caminar desorientada. Instintivamente no volvió al camino de tierra para evitar encontrarse con otras personas. Bajó las escaleras de la vieja estación, caminó un trecho hasta que sus pies rozaron los rieles calientes por los inclementes rayos del sol. Y así comenzó a caminar por las vías solitarias de la estación que alguna vez había sido la promesa de progreso para el pueblo. Ese tren de la esperanza de una mejor vida dejó un día de correr, enterrando en el olvido la ilusión de su gente. Inconscientemente fue contando los durmientes del trazado ferroviario, sin tener conciencia de cuántos árboles de quebracho de ese monte otrora virgen se habrían utilizado a lo largo del recorrido, que yacían como fieles testigos fantasmas de la esperanza de desarrollo que no pudo ser. Pueblitos olvidados de un lugar cualquiera, todos con historias idénticas. ¿Quién habría sido aquel que cerró la puerta del progreso, a donde los viejos se fueron muriendo y los jóvenes partieron con el último tren o por atrás de él, sin esperanzas ni sueños de futuro en ese pueblo incipiente que los vio nacer y que se vieron obligados a dejar atrás para buscar su destino? Un pueblito con apenas 3 cuadras y un solo camino de tierra para llegar al otro paraje, a donde la estación fue la conexión con el mundo.
nacieron al paso del tren y murieron con él cuando dejó de correr. Todo hablaba del fracaso en las vidas de los pueblerinos y de otros pocos que habían llegado de parajes vecinos con la ilusión del prometido progreso. En esa soledad y desamparo, con el silencio del monte como único testigo, el silbido de los pájaros silvestres y uno u otro zorro que corría a esconderse de un árbol a otro, observándola, vino a su mente el recuerdo de la niña que con tanto amor y casi con desesperación la había llamado madre. Un estremecimiento recorrió su cuerpo al recordarla y sin encontrar explicación sintió sus lágrimas rodar por sus mejillas, quedando más confundida aún. Mientras continuaba caminando por la trocha del tren, en un claro al costado del recorrido, escuchó las risas de unos niños que inocentemente corrían a la vuelta de los ranchitos que adivinó serían sus casas. De pronto, frenó su marcha cuando se vio rodeada por ellos, que alegres y casi sonrientes la miraban sin mucha sorpresa. Retrocedió unos pasos y agarró fuertemente el garrote, dispuesta a castigarlo si era necesario para alejarlo de allí. Los niños, asustados, se retiraron un poco para darle paso y al ver que la joven se alejaban, comenzaron a llamar a sus madres a gritos. ¡Madre! 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 ¡Aquí está Dominga! ¡Que ha vuelto, pero se va de nuevo! Asustada, retomó el camino de las vías y casi corriendo se alejó de allí. Atrás quedaban los niños que la miraban sorprendidos, viéndola desaparecer en la curva del trazado ferroviario, perdiéndose entre el follaje. Cansada luego de varias horas de caminar un largo trecho, decidió detenerse para recuperar fuerzas. Tomó agua de una canilla que encontró en el recorrido, aprovechó para refrescarse y se sentó sobre el tronco del árbol para descansar. Los insolentes niños habían quedado lejos. Con paciencia se dio a la tarea de desatar el nudo de la bolsa con sus trapos, encontrando el pedazo de pan que asomaba, y rápidamente recordó a la niña de la casilla que esa mañana la había llamado mamá. Comió con avidez, tomó agua de la botella que llevaba y esparció su ropa arriba de unos cartones improvisando una cama. Se tapó lo mejor que pudo, se abrazó a sí misma y muy pronto se quedó dormida. El día había sido largo. Despertó temprano, como siempre, asustada, porque muy cerca de allí se escuchaban las voces que hablaban muy fuerte. Eran los hombres de la vida que a esa hora de la madrugada volvían de sus juergas habituales a su casa. Hombres de mal vivir, que al verla tan sola y desamparada en medio de la nada, comenzaron a acercarse a la indefensa mujer que solo atinó a amagarles con el palo y a arrojarle las piedras que por suerte aún tenía en su bolsa. Ante la reacción de la muchacha comenzaron a retroceder porque no esperaron que se defendiera con tanto coraje la diminuta mujer que tenían al frente. Y por suerte los malvivientes comenzaron a caminar apurados en sentido contrario al ver cómo la gente del pueblo que empezaba a transitar los miraba con desagrado.
decidieron alejarse raudamente. Eso la alivió y pensó que sin saberlo la habían salvado. Se sentó un rato luego del mal momento y sacó la botella de agua que siempre llevaba. Bebió un gran sorbo, se mojó la cabeza y la cara con el agua fresca y comenzó a tranquilizarse. Entonces se dio cuenta que había ingresado al pueblo vecino y se sintió bien a pesar de todo. El esfuerzo no había sido en vano. Atrás había quedado la niña con su llanto y con su vocecita llamándola, ¡mamá! Y aunque no quería, aún le taladraba el alma a recordarla con tristeza. Esa niña le había despertado algunos recuerdos borrosos que pugnaban por salir de la bruma y su mente se negaba a recordar. Al rato, ya más tranquila y descansada, decidió caminar con el rumbo incierto de siempre. Era muy triste no saber quién era. Poco más de esfuerzo y por fin se estaba en el pueblo a donde podría tener una mejor suerte, pensó. A pesar de tanta necesidad, era incapaz de robar y hasta le costaba aceptar cuando al verla pasar por las calles con su bulto de ropa a cuesta, tan perdida, tan necesitada, le daban algún alimento y muy pronto al verla a diario recorrer el pueblo, a donde ya la conocían como a una más de los tantos desdichados que andaban sin rumbo en esa vida tan dura que le había tocado. A veces parecía que hablaba con alguien, se enojaba o de pronto reía y nadie sabía que la loca tenía su mundo imaginario, llenos de fantasmas que la atormentaban sin querer aflorar. A veces pasaba cantando en voz alta, hablaba en voz baja, como en secreto, y de pronto lloraba la pobre sin tener a nadie, tan sola. Y ya decían, seguro se viene el cambio de tiempo, porque la loca Dominga anuncia la lluvia cuando pasa corriendo y cantando y ríe sin saber por qué.